En este video resolveremos los ejercicios 1631 a 1633 del libro de Demidovich 5000 ejercicios. Vamos a resolverlo paso por paso. El planteamiento del primer ejercicio 1631 es integral de 1 menos de x sobre x, todo esto al cuadrado, en d de x. Para resolverlo nosotros podemos hacer de dos maneras. Bueno, antes de eso hay que reconocer que no es una integral directa. Ahora, lo siguiente es que nosotros podemos resolver lo que está dentro del paréntesis, dividir algebraicamente y luego toda esa división elevar al cuadrado, o hacerlo en el otro sentido. Primero resolver el binomio al cuadrado y luego hacer el cálculo de las divisiones. Vamos a escoger ese camino por facilidad. Entonces sería primero elevando cada uno de estos términos al cuadrado. 1 menos x al cuadrado y x al cuadrado en d de x. Esto es álgebra. No hemos hecho ningún proceso de integración todavía. El cálculo del binomio al cuadrado sería 1 menos 2x y más x al cuadrado. Y aquí tenemos x al cuadrado en d de x. Ahora con la propiedad de la lineabilidad podemos expandir los términos del numerador y nos quedarían de esta manera. Integral. Cada uno de los términos del numerador sería 1 o d de x sobre x al cuadrado menos 2x en d de x sobre x al cuadrado y más x cuadrado en d de x sobre x al cuadrado. Lo que podemos hacer en la primera integral es este término subirle como numerador y por eso podemos hacerlo de esta manera x y cambia de signo el exponente y eso es todo. Menos sacamos la constante y aquí nos quedaría x sobre x al cuadrado, nos queda solamente d de x sobre x. Esta no vamos a elevar porque esta es una integral directa, así como está, más x cuadrado para x cuadrado 1 y solo nos quedaría d de x. Ahora esta integral es una integral directa, sería x menos 2 más 1 menos 1 sobre menos 1 menos 2. Esta integral es directa y es logaritmo natural de x. Y esta la integral de d de x solamente es de x más c. Finalmente podemos simplificar y resumir lo que hemos hecho en este ejercicio. Entonces para este caso podemos sacar signo negativo y aquí nos quedaría 1 sobre x y aquí menos 2 logaritmo natural de x más c. Y este es el resultado de nuestra primera integral. Resumiendo tenemos lo siguiente. Para el siguiente ejercicio que tenemos en pantalla, nosotros podemos de forma directa, antes que resolver algebraicamente, vamos a expandirle con la propiedad de la lineabilidad y resolver independientemente cada una de las integrales. Entonces tenemos para el primer caso, sería solamente a sobre x en d de x y más integral de a cuadrado en x cuadrado en d de x más integral de a cubo en x cubo en d de x. A cada una de estas integrales podemos sacarle las constantes y hacer arreglos algebraicos de esta manera. Sacamos la constante y nos queda aquí d de x sobre x. No subimos al numerador esta x porque esta, así como está, es una integral directa. Y si le aplicamos esto de subir, para este caso, cuando el exponente es 1 en el denominador, entonces no se aplica esto de que se sube al numerador porque se anulan las respuestas, ya que esta es una integral directa de tipo logarítmica. Para el siguiente sería más, aquí sacamos al cuadrado. Y aquí sí podemos subir. El x cuadrado sube como x a la menos 2 en d de x. Y lo mismo para el otro término. Sacamos la constante a cubo. Y el x al cubo, que está como denominador, puede subir como x a la menos 3. Y ahora procedemos a resolver. Entonces, la primera integral sale la constante, se queda como a. Y esta integral es logaritmo natural de x más a cuadrado x a la menos 2 más 1 menos 1 sobre menos 1 más a cubo x menos 3 más 1 menos 2 sobre menos 2 y más c. Entonces para nuestro caso, simplificando esto, tenemos como a logaritmo natural de x, podemos sacar este signo menos, el al cuadrado podemos dejar arriba y esto sobre x, el negativo en el siguiente término lo podemos sacar y podemos dejar a un lado las constantes a cubo sobre 2 y esto sobre 1 sobre x al cuadrado más c. Y esta sería la respuesta de este ejercicio. Y esto es lo que hemos hecho en este ejercicio en resumen. Para el siguiente ejercicio que tenemos en pantalla, nosotros por facilidad vamos a expandirle el numerador con propiedades algebraicas, para de esa manera resolverle con la propiedad de la lineabilidad. En esta integral que no es directa, vamos a resolverle como varias integrales directas más sencillas. Entonces si expandemos tenemos el x en d de x dividido para la raíz cuadrada de x más 1 por dx de x sobre raíz cuadrada de x.
Entonces, para esta integral nosotros vamos a hacer lo siguiente. Podemos simplificar si sabemos directamente cuánto sería. Y si no, hacemos el arreglo que hemos hecho en las integrales anteriores, que subimos el denominador y luego sumamos algebraicamente, pero los exponentes porque tienen la misma base. Para nuestro caso, como ya hemos hecho, simplificamos directamente. X sobre raíz de x, aquí nos queda solo raíz de x en d de x. Para la siguiente integral, como no es directa ni hay que simplificar, vamos a subirle el denominador. ¿Cómo subiría? Bueno, antes de subirle vamos a hacer lo siguiente. D de x, esto ponemos a manera de exponente, que es x a la 1 medio. Seguimos resolviendo esto. Y tenemos la primera integral, vamos a poner así mismo de forma exponencial, sería x a la 1 medio en d de x. Más la otra integral, si la subiríamos cambiando el exponente, a la menos 1 medio en d de x. Ahora podemos resolver cada una de estas integrales porque son directas. La primera sería x a 1 medio más 1 sería 3 medios. Y sobre el mismo valor, 3 medios. Más x a la menos 1 medio más 1 sería x a la 1 medio. Y sobre el mismo valor, 1 medio. Y más c. Ahora ya hemos resuelto las integrales. Hemos terminado el proceso de integración. Entonces ahora lo que queremos es dejar en una expresión que sea fácil de manejar y de interpretar. Entonces para eso vamos a aplicar el álgebra. Entonces, para el primer caso sería x a la 3 medio sobre 3 medio mismo. El inverso de 3 medios es 2 tercios. Ahora, x a la 3 medios es lo mismo decir que x al cubo y de esto la raíz cuadrada. Más el inverso de 1 medio es 2 y x a la 1 medio es lo mismo que decir la raíz cuadrada de x, nada más. Y más c. Y esta es la resolución de este ejercicio. Vamos a resumir lo que hemos hecho. Y podemos observar lo que hemos hecho en este ejercicio y también en resumen lo que hemos hecho en todos los ejercicios de este video.